La idea de publicidad digital, el podcast de Adsoci, donde no tenemos ni idea de publicidad digital. Buenos días. Hoy tenemos una persona muy especial con nosotros para hablar de un tema que es la gran pasión. O sea, si hablamos de pasiones, probablemente el deporte sea una de las grandes capaces de generar emoción colectiva, de verdad. Si dejamos al margen a Bad Bunny, que esto es como la IA, si no le mencionas en estas semanas, no eres nadie. Totalmente. Hablábamos ayer de la calidad de ver un buen partido en casa con una buena pantalla y la experiencia que es también dentro de un salón y de que hoy un partido no dura 90 minutos, o sea que dura días, dura el previo, dura los clips, dura el resumen, los memes, el TikTok, WhatsApp, conversaciones y luego toda la comunidad que vive después del deporte y lo siente como parte de su identidad. O sea, no se trata tanto de retransmitir partidos, sino de construir narrativas, comunidades, contenidos y conversación alrededor de ello. Y en medio de todo esto está Sara Embarba, que es la Brand and Media Manager en DAZN. Encantada. Alguien súper apasionada, con ganas de conectar con la gente, cuestionar cómo se hacen las cosas y construir marca desde un lugar mucho más humano, más estratégico y más emocional. Así que hoy queremos entender hacia dónde va la comunicación deportiva, cómo están cambiando las plataformas, a qué retos os enfrentáis, cuál es la competencia en un momento donde todos competimos por todos, que es la atención, y cómo se trabaja en uno de los territorios culturales más potentes que existen. Así que, bienvenida. Muchísimas gracias, un honor estar aquí. La verdad, me encanta la pasión con la que contáis todo y la pobre voz. No, pero esa sí es Andrea, yo no. Andrea pensaba que ya había terminado la intro y yo seguía. Que te diga mucho más, lo que pasa es que le cortamos. Sí. No, pero de verdad que súper encantada de estar aquí y nada, y me encanta que podamos hablar de estos temas porque es verdad que, como decía Antonio, tiene su parte más engorrosa, que el deporte muchas veces es complicado de entender, no per se el deporte, sino cómo funciona, ¿no?, el ámbito audiovisual y los derechos en España y en el mundo en general, que tiene mucha intrahistoria que mucha gente pues no... Pero lo vamos a intentar entender, sí, un sí, poquito, sí. No todos los secretos. Por ejemplo, cuando pagáis vosotros por los tres idiomas, eso no, eso lo dejamos para otro momento, aunque la mayoría de las veces está publicado. O sea que... Oye, Sara, ¿tú de qué equipo eres? No me gusta decirlo. ¿Está prohibido de que lo digáis? No. O sea, no me gusta decirlo porque sé que genera como mucho debate, pero... Eres del Celta. Del Celta por un lado, del Celta de Vigo, los dedos. porque mi padre es gallego, pero soy muy del Madrid, la verdad. Va. ¿Podemos cortar? Tengo la mitad de mi familia es del Depor y la otra ¡Ostras! del Atleti. Entonces, pero si queréis, podéis empezar a hablar de uñas ya, si queréis. No me interesa nada la conversación a partir de ahora. Pero bueno. Oye, la pieza que lanzaron esta semana el Celta de Yago Aspas es brutal. Sí. Pero bueno. Me encanta el Celta que comunica, la verdad. Para quien lo pueda ver, yo creo que es de las mejores cosas que he visto en muchísimo tiempo. Sí. Buenísimo. Pero bueno, no es el caso. El Celta tiene pasiones, mueve pasiones. Bueno, yo creo que todos los equipos en general, ¿no? No seas malo. Bueno, enhorabuena que habéis subido a primera. Es que, espérate, claro, eso son parte de mi familia y yo no. Pero vale, sí, vale. Pero sí. Me voy a hacer del Depor hoy. Hoy sí voy a hacer del Depor. Venga, vale. No, pero sí que yo creo que en general, pues yo creo que al final te conectas con, si eres de una zona o porque te gustan los valores o lo que sea de esos equipos, y se nota un montón, ¿eh? O sea, el tema de la pasión de los equipos, por eso a mí no me gusta, o sea, yo soy muy pasional con los equipos que me gustan y yo los vivo a tope, pero muy en el personal. Es verdad que en el trabajo, que tenemos nuestras bromas y tal, sí que se nota un montón que cada uno es de un equipo muy diferente y cómo lo vive. Es impresionante, o sea, es Y quiere planificar más al Atleti que al Real Madrid, ¿no? Realmente ahí intentamos ser neutros. Claro, lógico. O sea, mira que yo soy del Madrid y me gusta mucho y soy del Celta de Vigo, pero sí que intento ser neutra en el deporte y cuando hago una campaña siempre pienso que haya un jugador del Madrid, que haya uno del Barça, que haya uno del Atleti, siempre. Pero no debería de ser así, debería de ser ¿quién me da de comer? ¿No? Esto recuerdo perfectamente a Adrián Segovia, que ojalá nos esté escuchando y le mandamos un afectuoso abrazo. Era responsable en ese momento de todo el área digital de AS. Cuando sucedió esto que voy a decir, él estaba en su despacho encerrado y detrás tenía una portada inmensa, no sé cuántos metros cuadrados tenía eso, con Cristiano Ronaldo. Él es súper del Atleti. Entrabas en su despacho y ves a Cristiano Ronaldo detrás de su sitio. Y decía, este es el que me da de comer. O sea, este nos da de comer a todos. Así que aquí está y aquí va a estar hasta que deje de ser así.
O sea, que no tiene que haber un equilibrio, lo que tiene que haber es realmente quién da de comer, ¿no? Pero yo creo que en el caso del fútbol, o sea, podemos hablar de todos los deportes, pero en el caso del fútbol, ¿te da de comer un jugador? Sí, pero también es el equipo y es la rivalidad entre los equipos, porque es verdad que hay algún equipo que tiene más audiencia que otro. Mucha más. Bueno, 15% más uno que otro, Sí. pero la rivalidad entre los equipos para mí es el discurso y la clave de la conversación y de que la gente tenga el interés. Si solo existiera Cristiano Ronaldo y no existiera Messi, es no tener ese... Así estamos. Está ganando todo allí, ¿no? Solo. Claro, no tener ese contra de uno contra el otro pierde fuerza, si lo pensáis. Ya. El Madrid, si no tuviera el Barça o el Barça no tuviera el Madrid, perdería fuerza, porque esa es Claro, la... por eso ha sido tan aburrido este año, ¿no? Pues... Perdón. No, Antes de entrar, tenemos que hacer aquí. un podcast que es súper agradable, vas a estar súper cómoda, la chicos. Pero yo no, soy súper amigo, o sea, me encanta. O sea, tienes razón. No, tienes pero razón que sí, sí. es eso, ¿no? Tiene que haber una relación Sí. entre los equipos, ¿no? Sí. No existe solamente el Madrid o solo el Barça, ni en Madrid ni en Barcelona. Sí, ¿no? sí. Necesitas el contrincante, ¿no? Lo necesitas, es 100%. O sea, nosotros, por ejemplo, lo veíamos ahora con la Liga. Desde el momento en el que el Madrid se ha descolgado completamente de la Liga y el Barça ya era claramente el ganador, Ya. hay un desinterés por la Liga, porque ya sabes que el ganador va a ser el Barça. Aunque quede todavía el Clásico y queden partidos por jugar, bueno, si el Madrid ganaba el Clásico, todavía le había una oportunidad. Pero tú sabías que en el momento en el que el Barça le sacaba 15 puntos al Madrid, la gente ya deja de consumirlo. Ya no hay interés en la competición. Entonces, egoístamente, o sea, profesionalmente, Ya. cuanto más igualado esté la competición, para nosotros es mucho más clave, porque al final vendemos más. Claro. Es la realidad. Claro. En lo personal, pues hombre, no tan contenta, ¿no? Pero en lo profesional sí que siempre que haya esa igualdad nos favorece. Hemos ido súper rápido y hemos entrado en materia muy rápido para marcar el territorio cada uno. Pero bueno, tu responsabilidad está en toda la distribución presupuestaria, de la inversión en medio, ¿no? Conseguir, de alguna manera, dar a conocer DAZN y todas sus ofertas, ¿no? Eso es, correcto. En el mercado español, entendemos. Sí. Y ese es tu cometido, ¿no? Sí, de todos los deportes, ¿eh? O sea, tanto de motor como de fútbol, como baloncesto, o sea, todos los deportes integrados. Vale. Oye, y DAZN, o sea, el modelo de negocio ahora, luego iremos ahí si nos lleva a esto, porque el título del podcast tiene más que ver con Publi que con modelos de negocio y demás. Dentro de toda esa pluralidad que hay de deportes y demás, ¿cuál es el deporte que os da de comer? ¿O que nos da de comer? Yo creo que es una mezcla. O sea, a mí no considero que haya un deporte más que otro, porque es verdad que el fútbol es el deporte rey en España, eso no hay quien lo niegue, pero nosotros digamos que convivimos del fútbol, pero vivimos también de motor. O sea, Fórmula 1 y MotoGP tienen muchísimo tirón. Y luego también es verdad que tenemos baloncesto. El baloncesto ahí, tiene una audiencia bastante interesante que está creciendo. Y más pequeña el tema de deportes americanos, un NFL, un NBA, pero bueno, ya eso es más pequeño. Pero bueno, si tuviera que decir dos grandes deportes, yo diría los deportes de fútbol, todas las ligas europeas y motor. O sea, todo el mundo del motor, el ecosistema de motor, también. También. ¿Y dónde veis me interesa mucho saber, porque claro, en el mundo del deporte, en los periódicos tenemos muchos clientes que son medios de comunicación, particularmente los deportivos, y vas viendo sus secciones, vas viendo análisis de consumo por secciones y demás, y te vas dando cuenta que efectivamente el fútbol es el fútbol, el Madrid es el Madrid y el Barça es el Barça, y el resto, pues miramos, creo que va sucediendo, ¿no? Sí. Pero vas viendo una fidelidad. En el mundo del deporte hay una fidelidad brutal, ¿no? En determinados... ¿no? Eso me imagino que también lo identificaréis a la hora de hacer las campañas, ¿no? Sí, no, 100%. Se nota muchísimo que el que es fan de un deporte solo quiere consumir ese deporte, o como mucho alguno otro, pero hay una audiencia que le interesan todos, pero eso es menos. Pero sí que nos pasa que, por ejemplo, el que es fan de MotoGP quiere consumir MotoGP, no quiere consumir
fútbol, ni quiero consumir Fórmula 1. Y entonces es verdad que eso, a nivel estratégico y de campañas de comunicación, sí que lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Porque a la audiencia que es de MotoGP intentamos comunicarle MotoGP, porque sabemos que ellos quieren consumir MotoGP. Lo mismo que al de Fórmula 1 o en el caso de fútbol, que también nos pasa. Y eso sí que lo intentamos respetar, porque somos conscientes de que existe esa pasión al deporte rey que tú consumes y no quieres consumir otro. Y eso sí que lo vivimos. ¿Sigo? Sí, yo tengo aquí mis preguntas para cuando me dejéis jugar. Cuando tú quieras. En la planificación de medios, vuestra planificación de medios y la distribución por medios, el media mix vuestro, ¿es igual en todos los deportes o varía sustancialmente? Muy buena pregunta. No. Tenemos, o sea, para mí, lo primero antes de planificar en la estrategia de medios es el calendario y los meses, ¿no? La estacionalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mí el inicio de año es motor. O sea, el inicio de la competición de cuando empieza Fórmula 1 y MotoGP marca el arranque de lo que es el año para mí. Vale. Entonces tenemos muy en cuenta qué está sucediendo, porque es verdad que nosotros tenemos una forma muy, muy particular de consumir, o sea, de trabajar los medios y la comunicación, porque como hablábamos antes, depende mucho de qué está sucediendo en el momento y de qué estamos viendo en cuanto a la competición. Y pongo un ejemplo. Si vemos que Marc Márquez, por ejemplo, está muy fuerte en MotoGP, lo tenemos en cuenta a la hora de trabajar la comunicación para darle peso y hacer una campaña más en torno a Marc Márquez, porque sabemos que tiene una posibilidad de ganar mucho más y de que sabemos que tiene mucho tirón. O Fernando Alonso, en el caso de Fórmula 1. Bueno, tenemos en cuenta cómo está la competición, cómo arranca. Y en base a eso ya trabajamos ese mix modeling, esa distribución de medios, de cómo vamos a trabajar toda la estrategia, tanto de medios soft como de medios on. Vale. O sea, para ti el territorio es clave. Sí, el territorio del deporte, la comunidad que hay detrás, y lo que se está viviendo. Antes comentábamos fuera que planificáis casi con minuto y hora, sí, porque todo lo que está pasando es crucial, ¿no? Para ver el momento exacto donde tenéis que activar. Sí, de hecho me has recordado el primer clásico de Real Madrid-Barça que estaba jugando en Mbappé este año, no 2025, el 2024. O sea, que jugó el partido. No jugó el partido y se anunció que estaba lesionado creo que fueron 2 o 3 días antes del partido. Nuestra campaña, como podéis imaginar, era el primer clásico de Mbappé, era una figura clave dentro de la campaña. Entonces, prácticamente tuvimos que cambiar toda la estrategia de medios, toda la estrategia de comunicación, las caras y todo, porque todo giraba en torno a Mbappé. Mbappé y Lamine Yamal, ¿no? Esa rivalidad, pero Mbappé era la figura, porque era su primer clásico. Pues con 3 días de antelación tuvimos que cambiar toda la estrategia porque no iba a estar. Claro, era absurdo comunicar una cara de una persona que no iba a estar jugando. Yeah. Y eso nos influye mucho en el día a día. Tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Porque es verdad que tienes que ser muy rápido para responder y a veces es difícil. Es curioso porque es verdad que en torno a las redes sociales se están construyendo, alrededor de los equipos, se está construyendo territorios y territorios culturales muy fuertes, ¿no? En el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en el deporte sucede lo mismo, y poco a poco se está viendo cómo esto es... Tiene que haber algo más, tiene que haber más elementos de comunicación más allá de un solo jugador o un solo partido. O sea, hay crear un motivo por el cual tú vas a consumir ese deporte o ese equipo. Sí, es encontrar una excusa que te ayude a una narrativa de comunicación para ponerlo en valor, porque es verdad que a veces te pasa que dices, ostras, de esta temporada a esta temporada no ha pasado nada tan relevante, puede pasar como para poner en valor la competición, ¿no? Que a veces nos hemos encontrado pues es que no hay nada nuevo, o sea, son prácticamente los mismos jugadores que están en los equipos, cambia alguna figura, pero que no es uno de los más relevantes, entonces no tiene ese marketing o PR que haga que cambie. ¿Cómo hacemos? Pues a veces tenemos que inventarnos esas narrativas. Exacto. O sea, esas narrativas que muchas veces pues, nos apoyamos en... Lleva 3 temporadas seguidas sin ganar o 2 temporadas, venga, que esta es la definitiva, que a lo mejor no, pero tenemos que encontrar la excusa siempre y encontrar ese
ese hilo por el que tirar para que la gente realmente se enganche. Y es complicado, a veces es muy complicado. Oye, y en el mix, volviendo al mix, off-on. Ambas. Off-on, ambas. Ambas. Y en peso igual, 50%. No, el digital tiene mucho más peso que el off. Sí. ¿Y dentro 60 a 40. ¿Y dentro de digital, plataformas o no plataformas? Las dos cosas, o sea, plataformas y no plataformas. O sea, trabajamos las dos cosas. En el 50 también. Sí. Más o menos. Sí. Es amiga de las plataformas. ¿Quién? Es de ella. Es amiga Sí, lo he visto. Luego voy a ver por dónde puedo ir ahora. A ver, ¿cómo salimos de esta? A ver cómo salimos de esta. No, a nosotros nos encantan las plataformas, sobre todo cualificar lo que ellos no llegan. Pero Es contenido. con el contenido de los medios. Volviendo un poco al inicio, hablábamos del deporte, de toda la comunidad que hay detrás y de cómo se construye como el evento, ¿no? Que ya no es solo simplemente lo que es el partido, sino todo el evento que se construye alrededor de él. ¿Qué notas que ha cambiado la manera que tenemos de consumir deporte? Porque toda la parte que comentábamos antes de los highlights, o sea, háblanos. Ha cambiado muchísimo. Eso es algo que cada vez notamos más, porque la forma de consumir el deporte hoy en día cada vez va más hacia el estoy viendo el partido pero estoy haciendo otras cosas a la vez. Y es algo que es bastante obvio, pero que vemos que, claro, tú puedes estar haciendo dos cosas a la vez, pero si te pierdes el gol, te lo has perdido. O sea, no eres en el directo, ¿no? Y entonces lo que estamos trabajando mucho es hacer ciertos componentes dentro de la plataforma que ayuden a que la gente pues tenga una doble pantalla, digamos. En el mismo ecosistema de DAZN puedes verte varios partidos a la vez o varios deportes a la vez. También trabajamos el chat, tenemos un chat que es la gente, hay muchísima gente que quiere hablar mientras se está viendo el partido. Bueno, eso siempre ha sido la Plaza del Pueblo. La Plaza del Pueblo, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues habilitamos un chat donde la gente va comentando lo que va viendo en el partido, porque si no tienes a nadie con quien verlo en casa, porque a lo mejor te pasa que tu pareja o tu familia no quiere ver el deporte contigo, a mí me pasa mucho, y entonces pues tienes un chat que puedes comunicarlo. Y luego también el tema de los datos, ¿no? De qué está pasando a nivel de data, de este jugador ha dado tantos pases, te ha marcado tantos goles, lleva el histórico de tal. Eso también lo estamos reforzando mucho porque vemos que hay un tema de data que la gente también valora mucho, la data en directo, ¿no? De cuántos pases ha dado, cuántos pases correctos, no incorrectos, todo eso también se está trabajando mucho. Entonces, vemos que no es solo ver el partido y consumirlo de forma estática, sino que tienes que haber una conversación, una información extra que te puedan dar y aportar de los jugadores, de la carrera, del momento, e incluso estar consumiendo varios deportes a la vez. Eso lo vemos mucho. O sea, en todo esto que dices, no tenéis un competidor como tal porque competís contra cualquier... cualquier entretenimiento, herramienta, plataforma, pantalla que pueda robar la atención de 2 minutos. O sea, ¿cuál diríais que es vuestro principal competidor? A ver, yo matizaría una cosa, porque creo que nos pasa una cosa con el tema de la atención, y es que a diferencia de otras plataformas, nuestra atención es en directo. Es decir, tú puedes ver, lo que hablábamos antes, tú puedes ver un partido en diferido o verte los highlights, pero la gran mayoría de gente lo quiere ver en directo. Entonces, para mí la gran diferencia que tienes respecto a otras plataformas es o lo ves en directo o no te estás viendo el partido en el momento o la carrera en el momento, y aunque puedes ver los highlights, muchas veces no es lo mismo, ¿no? Entonces, para mí eso ya genera una diferencia radicalmente distinta. Y luego, a nivel de competencia, yo creo que la competencia más grande que tenemos es la piratería. La piratería es el gran competidor que tenemos, principalmente en España. Hay otros mercados que también sufren la piratería, pero España es un país bastante pirata y creo que los piratas son los ingleses, ¿eh? Perdón. No. Y hay... Es que se va a Inglaterra. Entonces, sí. Vale, ole. Perdón, te interrumpí. No, eso que... El gran problema son los piratas. El gran problema son los piratas, pero no... También porque creo que la piratería no se entiende o no nos la han enseñado como se debería entender. O sea, hay mercados que tienen súper entendido que la piratería afecta a las competiciones,
y afecta en los resultados, y hay mercados en los que no se entiende. Yo sé que es un debate muy difícil, que la Liga es la primera que lo intenta comunicar, que lo explican de muchas maneras, y hay muchísima gente que está muy en contra de esto, pero es verdad que hasta que no lo ves desde dentro no entiendes el trasfondo de cómo afecta a las competiciones, y muchas veces la gente se queja de pues, la Liga. Es que la Liga no invierte tanto como la Premier League. Es que la Premier League no se piratea tanto como la Liga. Yeah. Y eso te afecta obligatoriamente a cómo se consume el producto. O sea, a lo mejor quizá la piratería ha habido mucha educación en determinados sectores, ¿no? O sea, creo que con la música se ha reforzado muchísimo y quizá no le hayamos dado tanta importancia en otras perspectivas como puede ser esta. Pero desde luego hay un tema que hablabas también antes, y ya no es solo cómo afecta a la competición, sino también cómo afecta al usuario. O sea, no. Sí, totalmente, porque al final la gente no es consciente muchas veces de dónde acaban sus datos. Hay muchísimos problemas de ciberseguridad vinculados a la piratería y de dónde acaban tus datos que estás compartiendo con ciertas empresas que se encargan de hacer piratería, que usan y venden tus datos, y no sabes dónde acaban. Y la gente eso o no es consciente, o si lo es, no le da el valor y la importancia que tiene. Y a mí es algo que me sorprende mucho, porque no sabes quién está usando tus datos y cómo los van a usar. Y tienen tus datos bancarios, tu nombre, tu correo, tu número de teléfono, y al final estás vinculando todos los dispositivos de tu casa, o varios dispositivos de ellos, con alguien que no sabes quién es. Yo me pensaría, ¿no? ¿Le darías tu número de la cuenta bancaria a una persona que te encuentres por la calle? Pues yo no, pero no todo el mundo es así. Totalmente. Y saltando a otra, estoy como, me he vuelto a ir como hacia el mix, pero me apetece muchísimo hablar de las nuevas generaciones, porque han roto muchísimos modelos de conducta y de muchos comportamientos que teníamos como asentados, por ejemplo, incluso con las bebidas espirituales. O sea, hay como un cambio de paradigma. ¿Cómo os enfrentáis a este nuevo modelo de conducta también con las generaciones más jóvenes? Pues yo creo que es clave en muchas de las cosas de cómo se respira DAZN. Y yo creo que la gente es una de las cosas que más nos dice, que sienten que hemos roto un poco el vínculo que siempre ha habido con el deporte, sobre todo en España, de más tradicional, de consumo más lineal, que hemos roto mucho esa barrera y hacemos muchísimas cosas muy enfocadas a audiencias más jóvenes. Por ejemplo, la estrategia que seguimos de influencer, tenemos muchísimos influencers o talents, que lo llamamos en la casa, que son claves en nuestra estrategia para llegar a esas audiencias más jóvenes, y trabajan a lo largo de todo el año con nosotros, son parte del Pero son talents internos. Son talents internos, o sea, eran influencers que ya de forma proactiva comunicaban deporte, ¿vale? Y los hemos incluido como talents internos dentro de la casa, y les llevamos a vivir la experiencia de los partidos y del contenido en directo, igual que le llevamos a un reportero o a un periodista, pero dándole ese toque más social que otras audiencias te demandan. O, por ejemplo, también hemos sacado planes, o sea, todos los planes de DAZN tienen una versión con un 30% de descuento por ser menor de 30. Entonces, si tienes de entre 18 y 30 años, puedes ver todo el contenido de DAZN y todos los planes, pero más baratos solo por ser menor de 30. Porque también sabemos que la audiencia más joven no tiene el poder adquisitivo de otras personas más mayores, más senior, y que el deporte es caro. Y es cierto que hay que democratizar ese deporte, e intentamos hacerlo. Qué bonito, me gustó muchísimo. Es bonito eso. La parte de la democratización. Como tienes 30 años, claro. No tengo 30 años, soy más mayor. Si tuvieses más de 30 años, pues ya dirías, ¿y por qué tengo que pagar esto? Claro, que tiene 18. ¿Qué crees que estamos entendiendo mal de cómo consume la generación joven? Porque dais teclas, habéis visto, y entiendo que esto también, vosotros tenéis muchísima información del modelo de consumo, muchísima. Entonces, Sí. ¿qué crees que se está entendiendo mal? ¿En el ámbito deportivo, quieres decir, o en general? En general y en el ámbito deportivo. O sea, yo creo que en el ámbito deportivo, en España nos ha pasado mucho que es cierto que el deporte es muy caro, o sea, se intenta democratizar, se intenta hacer más barato, pero la realidad es que hay que seguir rompiendo barreras y que cuesta romper esas barreras.
y que se consumía de una forma muy tradicional y muy lineal, y es verdad que cuando tú te juntas con gente más joven, ves, o sea, y me acuerdo, por ejemplo, en la universidad mismamente, que justo di una sesión la semana pasada, veía que todos eran doble pantalla. O sea, no había ninguno que pudiese prestar atención a mi pantalla y a la vez su pantalla del ordenador más el móvil. Así que probablemente 3 pantallas. Yeah. Entonces, creo que muchas veces la estrategia pasa por hacer acciones multipantalla. No solamente en el deporte en concreto también. Pero creo que si solo pretendes que te consuman por un tipo de medio, estás perdido, porque ahí no vas a encontrar a la audiencia. Y luego también creo que necesitan prescriptores muchas veces. El tema de los influencers es un ejemplo que para mí es clave, porque muchas veces no escuchan la tele lineal, no escuchan a sus padres, no escuchan el modelo tradicional de consumo, y si no es la persona a la que ellos prescriben y creen que es el modelo a seguir, no te van a oír. Entonces, si no entras en esos ciertos sectores donde ellos consumen contenido, no vas a estar, ni van a saber quién eres, y eres irrelevante. Toma ya, irrelevante. Sí, sí, sí. Es que es tal cual. ¿Y cómo entras ahí? Porque claro, tienes que entrar. O sea, decíamos que competíais con la piratería en primer término, pero en todo lo que sea la capacidad de captar la atención con la gente, ¿no? Dices que haces todas esas herramientas, pero realmente compites, el nivel de competencia es brutal. O sea, es muy fácil ser irrelevante. O sea, muy fácil. ¿no? Digo, sí. DAZN ha entrado en el mercado español, tarda en ser una marca consolidada, una marca reconocida, y tiene que permanentemente hacer un esfuerzo con todos los creadores de contenido que captan la atención en todas las plataformas de todo este público, por ejemplo. Justo, sí. O sea, totalmente lo que decías, es súper fácil ser irrelevante, incluso siendo relevante puedes llegar a convertir en irrelevante. O sea, es algo muy complicado que tienes que ir trabajando a largo plazo y es muy complicado. Yo diría que creo que la clave es encontrar esos, y que es difícil también, o sea, no digo que sea fácil, pero encontrar esos nichos, esos puntos donde tú ves que la gente conecta de una manera especial. O sea, es decir, nosotros lo que vemos, por ejemplo, con nuestros talents es que tienen seguidores que consumen su contenido como un fiel prescriptor, y es la forma de llegar a ellos es por ese talent, porque se fían de él más de que cualquier persona que tengan en su entorno, y les escuchan más que a su hermano o a sus padres o incluso a sus amigos. Y esa manera hemos visto que es una puerta de entrada perfecta para conectar. Claro. Bueno, es lo que las radios llevan haciendo muchísimo tiempo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que las dos grandes, no solamente las dos grandes, pero particularmente las dos grandes, en el mundo del deporte lo llevan haciendo muy bien desde hace muchísimo tiempo y tienen comunidades súper fuertes. Esto llevado al mundo de los talents, como vosotros lo lleváis, es volver a hablar de lo que estabas diciendo antes, la narrativa alrededor de, ¿no? Construir una comunidad y construir una narrativa, ¿no? Alrededor de... Pero eso sigue siendo complicado, o sea, porque tú no eres quien crea la comunidad, como lo creó Tiempo de Juego, que crearon ya una comunidad. Vosotros entráis a participar en esa conversación como alguien, pero una conversación que ya existe. Sí, es totalmente. O sea, al final también aprovechamos los contenidos que tenemos, y eso nos ayuda también a entrar muy fácilmente en la conversación, ¿no? Que quizá otros medios, otras marcas... No tenéis esa parte. Claro, no les cuesta más entrar en la conversación. Nosotros es verdad que entramos muy fácilmente porque al final, teniendo los derechos que tenemos a nivel de fútbol, de motor, de baloncesto, etcétera, eso nos permite muy fácilmente estar colocados en el sitio de la conversación. Vale. Y muchas marcas, de hecho, también intentan colaborar con nosotros porque saben que somos el foco de la conversación. Estamos directamente ahí porque la propia naturaleza de nuestra plataforma y de nuestro consumo es estar ahí. Entonces, digamos que no notamos esa barrera que quizá otras marcas sí que la tienen. Porque tienen que crear todo y vosotros sois los dueños de los derechos. Claro, exactamente. Oye, ¿por qué Bad Bunny no se retransmite? Pues me encantaría, ¿eh? No, en serio, os digo, que me imagino que en vuestro negocio estáis pensando en fútbol y también en el entretenimiento en sentido amplio. ¿Por qué los grandes conciertos no se retransmiten? Porque habría audiencias brutales. Sí, a ver, es que sí, vamos, es por tirarme el pisto. Digo, que a lo mejor sabes las... Me ha gustado lo de Bad Bunny al principio, ¿eh? Sí. A ver, es verdad que nosotros intentamos
todo lo que hacemos es relacionado con el mundo del deporte. Podemos comprar derechos de diferentes deportes muy diferentes, pero no concentrado en, pues como en otras plataformas, un Bad Bunny se aleja del mundo deportivo. Entonces, es verdad que, oye, me encantaría. Yo soy la primera que adora. ¿Te transmitirías un concierto? O sea, ¿crees que tienes Yo lo vería. una OTT? ¿Personalmente o profesionalmente la respuesta? Las dos cosas. O sea, ¿tú pagarías por eso? ¿Pagarías por tener una OTT con conciertos? Sí, ¿por qué no? Sí. A mí me hubiera gustado ver a Karol G o sea, yo lo intenté, Vivo. busqué y No me había. comí microcortes, pero me habría gustado verlo. El concierto entero me habría gustado verlo. Sí, es verdad, es verdad. O sea, en lo personal te digo que sí, porque yo Pues vamos a montar un negocio. adoro a Bad Bunny. ¿Por qué no? Sí. Alguien, No te es suficiente. si esto tiene sentido, Sí. que la gente quisiese ver el concierto, ¿cuánto pagan por un concierto Sí. en vivo? A ver, es verdad que la experiencia... o sea, lo que pagas en vivo es mucho más heavy. Yo, o sea, no pagaría lo que pago una entrada por verlo en casa. A ver, el Madrid-Barça, no sé cuánto debe costar el ticket medio, pero Alto. alto, no sé cuánto va a ser, 200 pavos, 150 pavos a lo mejor, y pagas por verlo en DAZN en el cómputo total unos pocos euros. Unos poquitos euros. Yo no estoy diciendo que pagues lo mismo por la entrada de Bad Bunny, Pero se pagar. pero unos poquitos euros y expandes. O sea, ¿la gente va a dejar de ir al concierto? No. No. ¿La gente va a dejar ver el partido del Madrid-Barça? Tampoco. Pero es un evento que te interesa verlo porque hay mucha audiencia. Y no, pues montémoslo. Puede ser. Sí, sí, Claro. 100%. Montamos, lo siento, Dazón. No hay la recurrencia que hay en otros lados, pero esto ya me extraña que no esté montado. Probablemente si no está, poco le queda. Pero O sea, yo creo que también pasa porque ahora los grandes conciertos, y no se nos está yendo de madre, pero yo creo que también pasa porque los grandes conciertos ahora ya no son un one shot. O sea, tienes como jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, O no que no cada- gana nadie y que no gana nadie. O sea, porque el partido es importante hasta que se acaba. sí, Cuando se acaba, se acaba. es verdad. O sea, yo creo que desvelas un show que al día siguiente continúa, ¿sabes? Que eso es, sí, eso también pasa, es verdad. Sí. Porque, por ejemplo, Bad Bunny juega con eso de llevo artistas diferentes, canto canciones diferentes o alguna que otra. Sí, monto un show para cada día. Entonces, es verdad que de alguna manera hay un secretismo con lo que pasa. ¿Qué te ríes? No, me estoy imaginando una tontería que no puedo decir porque estaría políticamente incorrecta. O sea, que mejor no lo digo. Oye, y todo esto que pasa por las emociones, porque al final es Totalmente. pura emoción, ¿estamos midiendo bien toda la emoción que genera el deporte? Es una buena pregunta. Yo creo que a veces se supervive, diría. O sea, a mí me alucina porque creo que el deporte se vive de una intensidad que creo que pocas cosas se viven iguales. O sea, es una... O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, muchas veces con los piques que tenemos en la propia oficina, ¿no? Hay mucha gente que le gusta ir con camisetas de fútbol y es muy normal ver a gente en la oficina. Pero eso pasaba antes, ¿no? Porque en los últimos años no os habéis picado mucho, ¿no? No. Sí, pasa. Voy a seguir con el mismo vacilito, perdóname. No, puedes seguir. No, pero sí que lo vemos porque, o sea, pues por ejemplo, me acuerdo que ayer teníamos un compi que es inglés. Y iba con su camiseta ayer se jugaba la Conference que perdió el Rayo y iba con la camiseta ¿Del Rayo? No, ¿El Crystal Palace? sí, iba del Crystal Palace y pues iba ahí y él es inglés y claro, y yo le dije, oye tío, que estás en Madrid. Bueno, sobre todo que te la estás jugando. Te estás jugando, o sea, sea, eres eres de los pocos británicos, pero muy de broma. Pero sí que es verdad que se genera ese pique y esa pasión que yo creo que pocas cosas, si te pones a listar de las cosas que generan esa pasión, veo pocas que puedas decir que ese pique que genera en el deporte. Porque yo entiendo cuando planificáis la parte, porque tú llevas performance, pero también llevas branding, cuando en las campañas más aspiracionales, o sea, en las puras de awareness, donde Sí. no tienes que fijarte en el lead, ¿qué métricas son importantes para ti? Pues para mí sobre todo, o sea, para mí el awareness es fundamental, pero yo lo que valoro mucho es que la gente quiera consumir el contenido y que, bueno, pues el alcance, ¿no? que tiene todo eso. Para mí eso es fundamental. Y sí que vemos, pues eso, que depende mucho del momentum en el que estemos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora con el Mundial hay una narrativa que para mí es clave en cuanto a
las selecciones y esa viralidad que se puede generar y construir en torno a tu selección o la selección de tu país, para mí es clave, ¿no? El cómo se vive y cómo se viraliza el contenido es clave en la conversación. ¿Y lo medís? ¿Lo estáis midiendo esto? Sí. Sí, claro. ¿En tu planificación decides alrededor de cómo se comparte contenido? O sea, tenemos en cuenta, por ejemplo, en el caso del Mundial, ¿vale? Tenemos en cuenta las selecciones que más interés o que más relevancia, vamos a decir, tienen en el país. Vale. Y sí que las tenemos listadas, sabemos cuáles son esas selecciones que más se viven y se consumen en el país por el tipo de audiencia y de personas que viven en España y lo tenemos muy en cuenta en la planificación de medios. ¿Y, por ejemplo, en España? Pues, por ejemplo, en España, depende de la región, porque también lo tengo en cuenta en la planificación, la zona de España. Por ejemplo, en Madrid, en el caso de Madrid, tú sabes que se vive mucho Madrid, o sea, mucho España, pero también se vive mucho Colombia por el tipo de audiencia extranjera que hay. Vale. Y se vive mucho Ecuador también, por ejemplo. Vale. Pero sí, por ejemplo, en Málaga también se vive mucho Inglaterra, por ejemplo. Vale. Entonces, en la planificación de medios lo tenemos muy en cuenta. O en la zona más de Barcelona, Marruecos. Claro. Entonces, eso, a la hora de hacer la estrategia de planning de medios, lo tenemos en cuenta. Lo tenéis en cuenta, ¿no? Claro. Y aprovechamos que nosotros tenemos todo el Mundial, que somos el único medio que tiene todos los partidos de todas las selecciones. Entonces, si tú quieres ver a Colombia, lo tienes que ver en DAZN. Si quieres ver a Marruecos, lo tienes que ver en DAZN. Y vamos a los sitios donde sabemos que están esas audiencias. Esto luego te lo pongo de titular, ¿eh? Con un lacito, en plan los únicos. Claro, es que es así. Sí. Y hay que saber hacerlo. Y luego tienes que llegar a ellos. Claro, sí. Porque llegar a esas audiencias tienes que buscarles. Es complicado, sí. También, por ejemplo, hemos hecho una estrategia enfocada a donde está el liceo francés, zonas donde está el liceo francés en Madrid y en Barcelona. Hacemos campaña de comunicando que la selección de Francia es la versión de DAZN. Eso también lo hemos tenido en cuenta en la planificación. Sí, señor. O sea, creo que... Mola hacer marketing de rotondas. Sí, es verdad, digo que es parte de la... Es verdad. La autosegmentación ahora mismo es una clave y las plataformas, entre otros, nos dejan hacerlo. Sí, total. Entonces aquí combináis la ultrasegmentación regional... Sí, incluso y digital también, ¿no? Al final, el navegador, si lo tienes en árabe, lo tienes en francés, lo tienes en inglés, tú sabes que también puedes segmentar esas segmentaciones y hacemos uso de ellas para ajustar. Te vamos a ofrecer una cosa chulísima, pero te la vamos a ofrecer cuando se acabe el podcast. Hoy, ahora no. Pues he hecho muchas cosas con la Liga. Es que es maravilloso trabajar con este tipo de audiencias. Sí. Es una maravilla, pero sí. Oye, tengo aquí varias cosas. Hemos hablado antes de los prescriptores y hemos hablado de las comunidades y a mí me gustaría que los caracterizases un poco. ¿En qué ¿Vale? sentido? Los personalizases un poco o hicieses un... O sea, has dicho, son gente que tiene una personalidad, tiene una influencia concreta dentro de sus comunidades. O sea, ese punto de autenticidad que tienen... ¿Qué es lo que hay que hacer para ser auténtico dentro de esas comunidades? O sea, ¿cómo debes de ser? Porque has dicho, oye, estos tíos eran influencers en sus entornos y tenían un perfil concreto y que tenían algo que decir en esa comunidad. ¿Qué es eso? ¿Qué tienen? Yo creo que para mí, esto es opinión personal, me encantaría que cualquiera de los talents de DAZN os contestara esta pregunta, pero para mí es un punto, o sea, es verdad. El cómo comunican y la forma de expresarse es muy auténtica, no es nada forzada, no tienen un guión preestablecido y eso lo valoramos mucho porque nosotros no guionizamos el cómo comparten, cómo comunican y ellos están hablando de DAZN y de los contenidos que tenemos, pero lo hacen desde su verdad y desde cómo lo sienten y no hay un tema de forzarles a decir nada de lo que no se sientan cómodos o de que no crean en ello. Y eso para mí es clave, porque realmente la gente conecta contigo si realmente cree que lo que estás diciendo es de verdad. Vale. No está forzado. Vale. En este melón, dos cosas. Uno, entiendo que hay una parte educacional importante para que estén súper alineados con el discurso que tienen que dar. Y dos, de neutralidad. O sea, no tengo yo tan claro que les tengas que educar tanto. O sea, creo que... Si son relevantes en una comunidad, poco puedes decirles.
¿No? Más, o sea, la pregunta a lo no mejor es tanto tiene que con ver... el territorio, sino con la marca a la que están poniendo voz. O sea, la pregunta a lo mejor es ¿esto te ayuda en tu branding o eso te ayuda en tu performance? ¿Vale? A veces sí, a veces no. Que Es que la primera pregunta y la segunda creo que están bastante unidas. A veces intentamos explicar, contarles, ¿no?, los valores de marca y de cómo vivimos la marca y cómo tiene que vivirse, pero es verdad que hay un punto en el que si tú fuerzas demasiado la máquina, pues al final deja de ser creíble, ¿no? Entonces es verdad que a veces nos ayuda, yo creo que a veces pues se generan discursos, pero no porque lo estén buscando, sino que pues se viralizan contenidos donde nos tachan de que somos muy de un equipo o somos muy del otro porque tal talent ha dicho X, ¿no? Que eso es lo que también creo que va con la segunda pregunta. Y a veces es complicado porque tenemos talents que son muy del Barça y tenemos talents que son muy del Madrid y se nos ha tachado de culés y se nos ha tachado de madridistas. Y eso mola. Mola hasta cierto punto, porque luego es verdad que hay gente que cuando te tacha muy de Madrid y es del Barça, ya no quiere consumir tu contenido porque te ve muy del Madrid. O Que muy eso del es lo que Barça. va a pasar con Movistar con la gente del Atleti. Estamos hartos de que todos los no hay ninguno del Atleti. Claro, entonces... Pero hay que saber medirlo, pero te están consumiendo. No, totalmente. Pero es verdad que a veces pues, es difícil separar un poco a ese talent de que no siempre es DAZN. Es decir, ellos también generan contenidos que hacen Y sus propios suyos. propios que no tienen nada que ver con DAZN, pero es verdad que como están tan asociados a DAZN, asumen que es parte de DAZN. Y es complicado muchas veces, ¿no? Por encontrar dónde está la línea entre es un talent de DAZN y está hablando de forma personal, ¿no? Separar lo que sé, muchas veces el debate de separar la obra del artista, ¿no? Pues ese debate muchas veces nos pasa, que no se separa. No, está guay. O sea, y volver otra vez a hablar de comunidades y de líderes de influencia dentro de una comunidad, cuando habíamos perdido esa conversación, es muy es muy chulo. Es muy chulo. Oye, te voy a hacer los puntos más personales. Claro. ¿Vale? Dale. Una tiene que ver con qué campañas has visto que te han provocado envidia en este mundo, que te hubiese gustado hacer a ti. Algunas de Movistar que hacen relacionadas con el deporte. Se nota la capacidad de producción tan grande que dices, es la campaña que yo haría. Estoy pensando, es verdad que es la que tengo más fresca, pero por ejemplo ahora que han sacado la campaña del Mundial, con el despliegue de medios que han hecho, lo veo y pienso, ojalá pudiéramos hacer campañas tan grandes con ese split de medios que hace Movistar en DAZN. Eso lo pienso y digo, nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? de hacer tanta campaña y me encantaría. Muy bien. Y de otros lados, o sea, ¿quién lo está haciendo bien? ¿Está haciéndolo bien la Premier? ¿Está haciéndolo bien? Cuando has dicho otros lados, he pensado otros lados que no son deporte. Y sé que es un clasicazo, pero me pasa, por ejemplo, Netflix, me parece que sus campañas de exterior son brutales. Y a veces pienso, ojalá pudiésemos hacer algo así. Competís con ellos, ¿no? De alguna manera. En alguna manera sí. A nivel de ligas, no considero que la Premier haga nada más especial que la Liga Española. O sea, creo que la Liga Española es muy grande y hace grandes proyectos que de hecho demuestran, ¿no?, dónde está la Liga Española a nivel mundial. Compite de tú a tú prácticamente con la Premier. Entonces yo ahí considero que no es... Vale. Pero bueno, sí, o sea, una campaña de exterior chula que sea relevante y que rompa un poco los moldes, creo que, bueno, todas las marcas lo quieren hacer, algunas lo consiguen, otras no, pero ahí también me gustaría. Ahí, en los medios de comunicación, esa es otra pregunta más personal, ¿no? Vale. En los medios de comunicación se habla mucho del cansancio, del consumo, del consumo. ¿No? El consumo, tanto si lo vemos desde el punto de vista del estudio, como en nuestra vida personal, que ya llega un momento en el que necesitas desconectar, porque vas a explotar si no. Sí, te fatiga. Sí. Como dicen la gente De Andalucía. Fatiga. ¿Tú lo vives eso también? ¿Y lo vivís en DAZN? O sea, por supuesto. Es verdad que justo es lo que hablábamos antes. Yo creo que ahí lo que intentamos mucho es Es verdad que el que es fan de un deporte tiene momentos de fatiga porque
su jugador de fútbol no va tan bien, o su equipo, Sí. o su piloto favorito no funciona tan bien, y sabemos que hay una caída de audiencia brutal. Y es verdad que en España somos muy del héroe nacional. Si no le va bien a Fernando Alonso o Carlos Sainz en Fórmula 1, a Marc Márquez y Alex Márquez en MotoGP, No existe. no existe. Es un deporte irrelevante. Y eso lo notamos un montón a nivel de consumo. De hecho, nos pasa que si tú ves la audiencia que hay durante un torneo, ¿no? Pues de un viernes a un domingo, ¿no? Por ejemplo, pienso en Fórmula 1, en MotoGP. Tú estás viendo el consumo que hay del contenido. Estoy pensando en la gráfica que tengo en la cabeza del consumo medio, ¿no? De audiencia. De repente se cae Fernando Alonso o se cae cualquier piloto y hace plin y la gente deja de consumirlo. O sea, la gente deja de consumirlo. Y con el tema de la fatiga, muchas veces, pues además de todo esto que pasa, también vemos eso, que se desconectan en medio del partido. Si no está pasando algo relevante, la gente deja de consumirlo. E intentamos engancharle con otras cosas. Oye, mírate el partido de fútbol y además MotoGP y Fórmula 1 o otro de la Premier, para ver si así vuelven a conectar con nosotros o con el contenido en redes o con nuestros influencers, para intentar como que todo eso te llegue por algún lado. Pero a veces, pues si se desconecta del todo, ahí es difícil, ¿no? Pero todos esos elementos sí que los trabajamos para intentar que vuelvan a nosotros. Que vuelvan a casa. Estamos entrando en los últimos minutos del podcast y me da la sensación, señores, que os guste la Fórmula 1, el baloncesto y el resto de deportes que no sean fútbol, que nos hemos centrado un mogollón en el fútbol. pero bueno, hemos tocado cosas súper interesantes y me ha gustado mucho la frase que has dicho de cómo nos comportamos en España con nuestros referentes, ¿sabes? Los exigentes que podemos llegar a ser en las diferentes disciplinas. Sí. Es tremendo. El peso. O sea, podemos querer muchísimo a Carlos Alcaraz y de repente, es que como sale de fiestas, que no sé qué, y le tachas en un segundo y adiós. Hasta que de repente vuelve a ganar y todos, ¡uah! Estamos con él. Sí, así somos. Bueno, es que hemos tenido grandes líderes aquí. Tenemos grandes líderes. Tenemos. Nos ha faltado quizá hablar de IA, que yo creo que también es un temazo, porque con todo lo que hablábamos de los highlights, yo creo que toda la parte de IA y la producción de contenido, que al final vosotros no sois productora, pero tenéis que producir mucho contenido. Sí. Entonces, yo creo que esto también nos tiene que facilitar enormemente la vida. Sí, la IA es algo que cada vez estamos explorando más, nos estamos abriendo mucho al tema de la IA. Es verdad que, esto es opinión personal, yo creo que tenemos que ir con pies de plomo. Es decir, hay un gran debate en el sector de IA sí, IA no, a nivel de contenidos, a nivel de producción. Nosotros estamos haciendo bastantes cosas, estamos entrando, pero vamos poco a poco, porque es verdad que pues exploramos cosas como, oye, que sea un locutor hecho por IA con las características que a ti te interesa, el que te esté narrando un partido. Esas cosas las estamos explorando, pero es un tema que hay que ir poco a poco, porque es verdad que la gente pues no sabemos si está tan preparada para la IA en todos los sectores como se piensa, o realmente luego puede que haya un rechazo a la IA. Entonces, lo vamos viendo, sí. Oye, hay una pregunta que nos encanta siempre hacer, que de hecho muchas veces pienso que la tengo que reformular porque la gente se cree que se va a morir, que es, si esta fuera tu última entrevista... Te pones súper dramática. Me pongo dramática. Sí. Entonces yo creo que te pones cuando dramática. viene a lo mejor un perfil como muchísimo más senior, que parece que le estoy echando... Sí, eso es verdad. Sí, eso ha pasado. Terminan esa frase y se levantan y se van callados. Y lloran. Y se van callados. Es verdad, no va a ser el caso. No va a ser el caso porque la tengo que aprender a reformular, pero si esta... A ver, pues ya no sé por reformular. Sí, no, hazlo bien. Si lo vas a hacer muy bien. fuera si tuvieras que dejar un mensaje a la industria porque tuvieras la oportunidad de que fuera la última o que fuera la gran entrevista, que lo es, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Me ha venido una palabra. Me ha venido la palabra escuchar a la audiencia y dónde están. No dar por hecho que sabemos dónde está nuestra audiencia y cómo consumen. Creo que hay que analizar, creo que hay que ver y escuchar sería la palabra. Ojalá tuviéramos más tiempo. Pero es un clip, ¿te has dado cuenta, no? Hemos cerrado, vamos a cerrar, que es así. Vamos a cerrar literalmente con el clip. Claro. Sí. Ya.
Y es una pena, porque ojalá tuviéramos más tiempo para hacer esto. O quitáramos tiempo de otras cosas que no son tan importantes, que son más urgentes. De hecho, yo creo que en la oficina lo que vamos a hacer es dedicarnos 2 días a la semana a estar callados. A ti te da lo mismo, pero a los demás... A Sara le da igual porque se va a ir a Inglaterra en 2 días. Sara, millones de gracias. A vosotros. Es una chulada. Tienes un trabajo muy complicado. Y compites con unos bichos muy grandes. Y tienes mucha pasión para hacerlo. Exacto, y mola mucho. Y eres del Celta, o sea que... Para lo bueno y para lo malo. Para todo lo bueno, claro que sí. Millones de gracias. Ni idea de publicidad digital, el podcast de AdSoci, donde no tenemos ni idea de publicidad digital.